a todos y todas a esta maravillosa jornada que, si se celebran y se desarrollan, es por el empeño, la insistencia y la falta de miedo de Fer y de José, que forman parte de la organización Viva. Ellos ahora os la presentarán. Desde Fundación Triángulo, la verdad es que por una parte nos llena de orgullo estar aquí, nunca mejor dicho, hoy 28 de junio, para hablar de diversidades en plural, porque también en el ámbito de la diversidad es imprescindible aplicar los plurales. Pero también es verdad que nos hace ser conscientes de la responsabilidad que tenemos, que no siempre hemos cumplido, pero que tenemos la obligación de tener en cuenta respecto al abordaje de la diversidad en plural, teniendo claro que cuando hablamos de igualdad social para lesbianas, gays, bisexuales y trans, es imprescindible hacerlo siempre, 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 y cueste lo que cueste, desde el enfoque de la interseccionalidad. Mucha gente nos dice que utilizamos palabras que la gente no entiende, y a mí me gusta mucho que cuando yo hablo, siempre hasta mi abuela pueda entender lo que estoy diciendo. Cuando hablamos de interseccionalidad, hablamos que cuando las personas somos o tenemos una orientación sexual que no es la heterosexual, o cuando somos personas trans, además de sufrir opresiones por ese motivo, podemos también sufrirlas por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser trans, por el hecho de ser pobres, por el hecho de ser negras, pero por supuesto, y para lo que hoy vamos a hablar aquí, por el hecho de ser personas con discapacidad por motivos relacionados con la diversidad funcional. Y utilizo los dos términos porque no vamos a entrar en debates terminológicos, pero es importante que todas y todos nos sintamos cómodos cuando los utilizamos. Decía que venimos a hablar de diversidades en plural, que queremos lanzar a la sociedad la obligación también de tener esa perspectiva, y venimos a aprender y a compartir desde distintos espacios que trabajamos en este sentido, pues cuáles son los retos y cuáles son las necesidades que tenemos respecto a la diversidad funcional, respecto a la empleabilidad y respecto a la diversidad sexual y de género. Por mi parte, nada más agradeceros de verdad que estéis aquí para compartir esta mañana estos retos. Hoy es 28 de junio. En el año 69 hubo centenares de personas que tuvieron que huir de un bar y que decidieron plantarse en Nueva York, en Stonewall. Desde entonces recordamos su valentía, recordamos que pusieron sus cuerpos para ser violentados, recordamos que pretendieron arrebatarle esa libertad y recordamos que tenemos la fuerza y la razón suficiente como para seguir reivindicando cada 28 de junio que tenemos que ser libres e iguales. Así que por mi parte nada más, paso la palabra a quienes realmente son los responsables de que esta jornada se celebre. Ayer a algunas nos entró el miedo y dijimos, oye, ¿por qué no la aplazamos? Que igual no viene mucha gente, que la gente está... Y ellos dijeron, no, 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 eso no es serio. Así que estamos aquí y ellos tenían razón. Así que gracias por creer siempre, por pelear siempre y por empujarnos hasta llegar aquí. Muchas gracias por tus palabras y perdóname por ser tan insistente, pero es parte de mi encanto personal. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Susana, porque te he vuelto un poquillo loca. Por suavizarlo. Sabemos que pones el alma en todo lo que haces. Eres una persona muy grande, la verdad. En serio, gracias por ser como eres. Y bueno, ahora paso la palabra a Luis Fer.
que es la parte más racional de vida. Y se puede hacer. Bueno, se puede decir que hacemos un buen equipo. La verdad es que juntos yo creo que vamos a conseguir muchas cosas y bueno, lo que hemos conseguido hoy es traeros hasta aquí, ¿no? Para mostraros lo que nosotros buscamos, abrir un poquitín más el abanico de la diversidad, ¿no? Y mostrarnos cómo somos y lo que nosotros buscamos, que no es otra cosa que vivir como vive cualquier persona, que todo el mundo tiene la oportunidad de vivir en su casa, de vivir eso, pero nosotros no. A nosotros se nos destina a vivir con la familia o a vivir en una residencia. Entonces, bueno, nosotros en nuestra asociación nació por el tema de un proyecto de vida independiente, pero nos parece que la diversidad, y nosotros como pareja que somos, pues nos parece que la diversidad LGTB pues hay que apoyarla y con nada como esta ser más visible, ¿no? Bueno, paso la palabra a Susana. Bueno, desde primera hora de la mañana venimos saltándonos todos los protocolos, así que la bienvenida os la voy a dar después de que hayan intervenido todas las personas que están aquí y que además nos parecía muy importante. Desde el Ayuntamiento de Mérida no teníamos más remedio, entre otras cosas, porque no nos habéis dejado más remedio que apoyar esta jornada, porque ¿no? La verdad que cuando la primera vez que tuve la posibilidad de contactar, que ellos contactaron conmigo a través de redes sociales, con Luisfer y con José, estaban buscando apoyos para poder poner en marcha la asociación. De eso no hace tanto. No. De eso no hace tanto. Habéis sido con vuestra insistencia, con vuestra valentía, como dice Silvia, el motor que hacía falta en Extremadura para que se empezaran a escuchar algunos discursos que tenían que ver en primera persona, además, pues con la vida independiente, con el derecho a emanciparse, con el derecho a trabajar, a decidir sobre tu propia vida, a que no tengan que decidir por ti desde que naces. Y yo se lo agradezco mucho porque algunas veces nos sentimos un poco solos cuando hacemos determinados discursos y vosotros sois la viva imagen de que eso es una demanda real, de que eso es necesario y de que ese es el camino a seguir. La vida independiente, la autodeterminación de las personas y el reconocimiento de que una persona es todo el mundo y que sus necesidades son igual, es necesario cubrir esas necesidades igual que cuando se genera un gran colectivo. Además, tuvisteis muy claro desde el principio que vuestro proyecto iba vinculado también a vuestra diversidad sexual, no solamente a vuestra diversidad funcional, y eso a mí me pareció también maravilloso, porque compañeros, es que ha estado tantas veces invisibilizado las sexualidades negadas, las sexualidades vulneradas y las maternidades negadas, que hoy no es el momento, pero creo que en algún momento tendremos que hablar de ello, de esas mujeres a las que se les niega sistemáticamente el derecho a ser madre. Nos queda tanto por hablar y tanto que luchar, que a mí hoy me parece un día muy emocionante y estamos desde el Ayuntamiento muy orgullosos de que hoy se pueda llevar a cabo esta jornada y que haya sido además incluido dentro del programa oficial de las actividades LGTBI. Además nos acompaña Julio César Fuster, que es compañero, teniente de alcalde además, y luego cerrará Pilar Amor, la compañera LGTBI. Esa es la muestra de que tenéis el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Mérida, tanto por la diversidad sexual como por la diversidad funcional, y de que este es un trabajo en el que la interseccionalidad, como decía Silvia, es imprescindible. Es imprescindible porque no somos personas en las que una única característica vital nos marque la vida, sino que sufrimos y vivimos opresiones desde muchísimos ámbitos. Así que visibilizarlo es el primer paso para conseguir avanzar y que vayamos todos juntos sin dejar a nadie atrás, que eso de que no dejar a nadie atrás sea una realidad
y que todos vayamos a la vez. Así que muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos a Mérida, los que se de fuera, muchísimas gracias por estar aquí hoy, por dar visibilidad a este discurso, a estas necesidades, a estas jornadas que van a hablar de empleo, de diversidad sexual, de vida independiente y muchísimas gracias por permitirme estar aquí hoy con vosotros. Buenos días. Bueno, en primer lugar yo quería felicitaros por la organización de esta jornada, que yo creo que eran necesarias, y felicitaros también por enfocarnos sobre todo al tema de la discapacidad o de la diversidad funcional, porque es verdad que cuando hablamos muchas veces del colectivo LGTBI nos olvidamos de que también existen personas con discapacidad o con una diversidad funcional que forman parte de este colectivo y que se ven sometidos a esa doble discriminación. La primera, esa doble discriminación que a veces sufren, la primera por tener una discapacidad y la segunda por formar parte de este colectivo. Y a veces cuando se habla también de que esta persona sea una mujer, pues nos enfrentamos incluso a una triple discriminación. Mira, yo siempre que voy a alguna jornada, pues me gusta meterme en internet, investigar por ahí algunas noticias relacionadas con el tema del que voy a hablar. Y había una frase que decía, si a la sociedad le cuesta entender que una persona con discapacidad tenga su sexualidad, cuando en esa ecuación le añade el tema LGTBI, los muros de la incomprensión se engrosan aún más. Y yo creo que tenemos que ser capaces de romper esos muros y de luchar todas las personas conjuntas, desde las entidades, desde las administraciones, desde la sociedad civil, y más aún luchar con más fuerza cuando esos muros para algunas personas pues son mucho más altos. Este tema es importantísimo que se aborde, como se está haciendo hoy aquí, con muchos profesionales, pero es verdad que también hay que hacerlo con la familia, porque muchas veces cuando hablamos de personas con discapacidad o con diversidad funcional tendemos a esa sobreprotección, a esa infantilización, algo que hay que terminar de romper y hay que tratarlos como lo que son, personas adultas que quieren vivir su propia vida, que quieren desarrollar su proyecto de vida, su proyecto de futuro, y quieren hacerlo también de forma independiente. Yo creo que muchas veces también es importante que seamos capaces de hacer esos ejercicios de empatía, de ponernos en el lugar de las otras personas y conocer su realidad, ¿no? Ver cómo las personas con discapacidad o con diversidad funcional pues muchas veces tienen que sufrir, por desgracia, algunas miradas o algunas palabras que no deberían de darse, pero que se dan, cómo se les priva muchas veces, como les comentaba, de esos accesos a una vivienda independiente, de las dificultades que tienen para encontrar un empleo. Tienen una tasa de empleo inferior a la de las personas sin discapacidad, tienen una tasa de paro que está 7 puntos por encima de las personas sin discapacidad. Tienen muchísimas barreras todavía, tienen barreras para el empleo, para conseguir una vivienda, como decía, para desarrollar su proyecto de vida. Entonces, si a esas barreras le añadimos encima que dentro de las personas que están continuamente con ellos, su familia, los profesionales que trabajan, no entienden o no comprenden o no les dejan vivir su sexualidad como ellos quieran, les estamos limitando mucho más. Y en vez de darles las alas para que vivan, como decía antes, como personas adultas, lo que estamos haciendo es atarles. Y es algo que no podemos hacer con ninguna persona. Y bueno, yo por mi parte, agradecer que me hayáis invitado a estar hoy aquí. Espero que disfrutéis muchísimo de esta jornada, pero sobre todo que salgáis de aquí con la mente mucho más abierta y que cuando salgáis de aquí pues, y escuchéis también las intervenciones en primera persona, pues que seáis capaces de trasladar al resto de la sociedad lo que vais a escuchar hoy aquí, y seamos capaces entre todas y entre todos y entre todes, que esa parte todavía no me he acostumbrado a decirla, de cambiar la realidad en la que vivimos, tener una realidad, una sociedad mucho mejor, más igualitaria, inclusiva, en la que todas las personas quepamos y que todas las personas tengamos al final los mismos derechos para disfrutarla en igualdad. Así que felicidades de nuevo por esta jornada, felicidades también por el Día Internacional del Orgullo LGTBI, y nada, que paséis una buena mañana aquí, que yo creo que va a ser muy
Muchísimas gracias.